Muy bien, previamente, pues se pudo mencionar un poco de lo que fueron las transformaciones y desde el inicio, desde el oro hasta lo que es Pentaho, servidor de Pentaho. Sin embargo, bueno, en este momento me dispongo a realizar una nueva exposición de este trabajo, dado que se realizaron algunas pequeñas modificaciones y bueno, esto puede incluso afectar un poco el contexto de lo que se está logrando hacer. Pero bueno, vamos a empezar. Entonces, primeramente, ¿qué fue lo que se cambió? Muy bien. Anteriormente, la base de datos no contaba con lo que es la tabla de fecha del mantenimiento. Adicional de eso, bueno, claro, como no existía esa tabla, no se incluía lo que es la llave foránea, como podemos ver. Eso también fue agregada en la tabla de hechos, o más bien en la dimensión de hechos. Entonces, bueno, ¿por qué es importante tocar este tema? Bueno, porque se nos pidió que en la evidencia también pudiéramos incluir una dimensión de tiempo. Es decir, tenemos dimensiones de otro tipo, sin embargo, también teníamos que incluir lo que es esta de tiempo. ¿Y qué tanto puede cambiar nuestro código? Bueno, más bien digo nuestra práctica, porque quiero destacar que realmente el hecho de modificar la base de datos sí tuvo su complejidad, dado que a pesar de que su- se escuchara tan sencillo, realmente sí fue complicado porque la base de datos ya tenía pues registros, ya tenía una estructura y sin embargo estamos transformándola, cambiándola y eso hace que tanto Odo, digo, tanto más bien como el mismo programa para The Workbench de los cubos, tanto de igual forma lo que es el Spoon, se vean afectados. Pero bueno, entonces comenzaremos de nuevo a explicar esto. Entonces, primeramente, como ya he mencionado, bueno, nos dirigimos a nuestro RP, que en este caso es Oro. Y bueno, siendo este nuestro RP, nos disponemos a ir al módulo o a aquel proceso de negocio del cual nosotros tuvimos ya actividad una ocasión pasada. En mi caso, estoy trabajando con lo que es el proceso de mantenimiento y también de lo que es de compras. Entonces, hay que mencionar que al momento de estar en oro, nosotros tenemos que, bueno, navegar por la interfaz y también tenemos que ver qué es lo que vamos a descargar en sí. Analizar cuál es nuestra tabla de hechos, dado que cabe destacar nuevamente que tenemos que tener muy en mente es que todo, todo lo que hagamos en este RP va a quedar en una base de datos de manera centralizada. Es decir, no es como lo que acostumbramos ver en lo de base de datos. Esto es un poco distinto. Y esto hace a lo que yo tengo entendido que todo sea uno y uno sea todo a la vez, que todo esté unificado. Y bueno, si estoy diciendo algo que a lo mejor no es, se puede tener la disposición o la libertad de poder corregir lo que esté diciendo. Entonces, bueno, nosotros ya estando en el RP, nosotros vamos a darle en lista y bueno, vamos a seleccionar aquellos registros que nosotros queramos descargar. Por ejemplo, si yo quiero hasta el equipo número 13, pues puedo dejarle así. Pero en el caso si yo quiero todo, pues bueno, lo puedo dejar así. O de igual forma acá tenía una opción de que simplemente le dieran descargar y se iba a descargar absolutamente en automático un Excel. Sin embargo, pues esta acción nos permite a nosotros poder exportar tanto de manera como CSV como también en el formato de Excel. Y bueno, también cabe destacar que podemos descargar en esta tabla de Excel
cualquiera de nuestros campos que nosotros tengamos el deseo de hacerlo. Por ejemplo, yo tengo estos campos por defecto de mi tabla de hechos, digo, de mi tabla de técnicos, me parece que sí es de, no, de equipos. Sin embargo, si yo quisiera tener más información adicional sobre algún empleado o algún técnico en particular, simplemente tendría que buscarlo aquí y agregarlo en el botón de la crucecita. Yo no lo voy a hacer porque ya lo tengo hecho, pero de igual forma se puede descargar nuevamente, lo repito, en archivo CSV. Y bueno, una vez que tenemos eso descargado, entonces tenemos que pensar de qué manera va a funcionar nuestra base de datos. Como ya mencioné anteriormente, bueno, trabajaremos con 4 dimensiones en vez de 3 que se mencionaron en el anterior video. Y ya una vez teniendo estas 4 dimensiones, nosotros podemos hacer lo que es correspondiente. Primero creamos las dimensiones, luego eh, colocamos cada uno de los campos que necesitamos en cada una de las dimensiones. Y también de igual forma, en la tabla de hechos o en la dimensión de hechos, tenemos que tener muy en cuenta que tenemos que tener un cuantificable o nuestro measure que se va a usar posteriormente en lo que es el cubo y en lo que es el servidor de Pentaho. Se hacen correctamente las foráneas, que como ya sabemos es foreign keys, creamos una variable y referenciamos la tabla dentro de la columna y así podemos dar a conectar lo que son las llaves foráneas. También no lo voy a hacer porque, bueno, ya lo tengo hecho. Pero de hecho, cuando nosotros dejamos sostenido tantito en alguna de nuestras tablas, se puede ver cuál es la foránea. Por ejemplo, en fecha de mantenimiento podemos verlo en la dimensión del empleado, la dimensión del equipo, la dimensión de técnico. Y esta es una herramienta muy buena de Workbench que nos permite a nosotros poder hacer el modelado y de igual forma podemos nosotros exportarlo a un archivo script. Tampoco lo voy a hacer porque, bueno, yo ya lo tengo hecho, pero igual no es muy complicado. Y bueno, una vez que ya tenemos nuestra base de datos creada, nos vamos a lo que es localhost. Y en localhost nosotros tenemos que importar. Ah, perdón. También tenemos que hacer algo muy importante. En este caso, tenemos que buscar nuestro archivo que hemos descargado, que hemos hecho más bien en el modelado de cuál es el script. Y una vez dentro, nosotros tenemos que cambiar cada una de las palabras. Me parece que de hecho lo tengo aquí. Reemplazar. Que es visible. Y lo reemplazamos por obviamente nada. Le damos reemplazar todo o reemplazar una por una. ¿Por qué? Podemos probarlo, de hecho. Si ustedes desean hacerlo, pueden hacerlo. Verán que les marca de error. Sin embargo, en caso de que ustedes quiten la palabra visible, bueno, ustedes no marca de error en lo que es PHP Claro, para su vez también tenemos que tener activado nuestro champ, tanto en el puerto de PHP de MyAdmin, perdón, Apache, como de MySQL. Y una vez que ya tenemos activos los puertos, que ya hemos creado nuestra base de datos y que vemos que está como tal aquí, que también, bueno, tenemos que importarla, perdón. He mencionado que se debe de cambiar la palabra, pero también debemos aquí dar de importar, seleccionar el archivo y solamente darle clic y darle hasta abajo después donde dice importar. Ya habremos importado nuestra tabla correctamente, de nuestra base de datos, perdón, correctamente. Y bueno, si nosotros, mi caso, que yo hice 2 bases de datos que tienen la misma nomenclatura, esto hará que se puedan como juntar, por así decirlo, en el mismo espacio, por orden. Sin embargo, eso no afecta a nuestra base de datos, ni una ni a la otra. Es más que nada también por orden. Y bueno, es algo que me gusta, de hecho, del PHP Y bueno, ya teniendo eso en cuenta, nosotros nos disponemos a lo que es el Spoon. Y en Spoon nosotros, en este caso, la base de datos que mostré era de la base de datos de mantenimiento. Entonces, bueno, vamos a mencionar el proceso de mantenimiento. Lo que también se hizo aquí, voy a agregar lo que es
las transformaciones para la tabla de hechos de fecha mantenimiento, dado que no estaba tampoco. Y bueno, se hizo de una manera muy sencilla. Lo demás ya no lo voy a explicar porque bueno, ya está explicado en el primer video. Pero en este otro video podemos ver que de hecho, pues sí, se creó una nueva tabla en un nuevo Excel. Y bueno, una vez que nosotros usamos los input, podemos jalar o extraer esos datos. Y después usamos que es el split fields. Y el split fields nos permite, como he mencionado, pues separar los campos. Puede venir todo el nombre completo, nombre, apellido y apellido materno. Sin embargo, si queremos separar como cada uno de esos campos en uno distinto, ya sea en nombre, en apellido y en apellido materno, pues solamente tenemos que usar split fields. Y bueno, después de esto, claro, utilizar el table output para poder importar eso a nuestra base de datos. Es bastante sencillo, sin embargo, bueno, tenemos que tener en cuenta que podemos llegar a tener algunos errores y esos errores comúnmente son asociados con la base de datos, porque cuando nosotros cambiamos mucho la base de datos, pues también tenemos que tener en cuenta que tenemos que cambiarla aquí. Para esto en View, nosotros damos en Database Connections y bueno, si en caso de que me esté fallando mi base de datos, lo que puedo hacer es dar clic derecho y darle en Delete, que eso va a ser el hecho de suprimir la tabla, digo, perdón, la base de datos de lo que es este sistema de Spoon. Dado caso contrario, que si nosotros queremos agregarla, solamente es cosa de clicarle aquí en Database Connection y aparecerá un panel chiquito en el que nosotros podremos crear la conexión de la base de datos. ¿Qué nos va a pedir? Claro, que escojamos cuál es qué es el tipo de conexión. En este caso, pues obviamente estamos usando MySQL, no nos queremos complicar la vida. Y bueno, usamos connection name, host name, que es localhost, database name, que pues es el mismo nombre, venimos usando el mismo nombre, pero es el mismo nombre en sí que le dimos a nuestra base de datos, que también es el mismo nombre que le di a mi modelado, para no complicarme. Y en username, pues ya sabemos que es root. Esto lo testeamos y le damos OK. Y ya, podemos ver. De hecho, algo muy padre es que también, bueno, a veces vamos a meter datos y en las mismas pruebas, pues a lo mejor estaremos metiendo datos de más. Por ejemplo, no sé si tengo 10 columnas, digo 10 filas de registros, pero yo vuelvo a ejecutar esto va a hacer que ahora sean 20 registros, no solamente 10, y se van a repetir los mismos de la vez pasada. Para no hacer esto, solamente tenemos que picarle con clic aquí sobre la flechita para desactivar esa función y así no activar esa transformación o ese envío a la base de datos para no tener esa redundancia de datos. Bueno, otra cosa que se hizo o se cambió del anterior video es que se quitó el job. Dado que había tenido algunos problemas, entonces pues lo quité para evitarme eso. Y bueno, el tener una transformación de hechos solamente fue pasarlo como tal. Ya en lo que es la otra transformación, las otras dos transformaciones del Spoon, igual al momento de yo hacer para la base de datos de compras, de igual forma se agregó lo que es el proceso de fecha compra. Se usó un split fields muy parecido al otro, de solamente separar año, día y mes. Que bueno, como sabemos de aquí, al extraer los datos, tenemos que tener muy en cuenta cómo va a ser el tipo de formato que estamos descargando de nuestros datos. Para tener eso muy en cuenta y después, bueno, yo sé que aquí es rayita, bueno, es un guión y no es la diagonal, sino que es esto. Entonces, eso tenemos que tenerlo muy en cuenta porque, bueno, si no, Spoon nos va a estar marcando errores y no queremos fastidiarnos porque es bastante tedioso y si estamos en una evidencia muy importante como un examen, pues podemos estar el doble de frustrados. Entonces, bueno, es eso nada más. Ya una vez que tenemos el Spoon, ya está jalando, está funcionando, todo lo tenemos bien. Vemos que están los registros en nuestra base de datos. Le podemos aquí refrescar o simplemente donde dice actualizar. Y ya una vez que tenemos los registros en nuestra base de datos, que veamos que ya están todos, tanto de cada una de las dimensiones como de igual forma de los hechos, pues ya nos disponemos nosotros a lo que es ir al cubo, que bueno, hemos descubierto algunas
peculiaridades con este programa, que se llama Esquema Workbench. Es un poco tedioso. Mis compañeros y yo analizamos que las cosas que han hecho que este software no permita realizar a veces las actividades como uno lo desea, es porque, bueno, es un programa ya obsoleto en esta actualidad. Ya no recibe soporte, ya no hay versiones actuales, porque, bueno, ya se ha dispuesto a crear nuevos productos, nuevos softwares de mejor calidad que no permiten tener los mismos errores que este. Sin embargo, el profesor vio de manera óptima que esto era lo mejor para nosotros para poder aprender a hacer este tipo de procedimientos. En este caso, como podemos ver, bueno, en el video pasado vimos que teníamos los tachecitos, no los teníamos realmente, porque estaba bien, pero ¿por qué estamos mal? No es que estemos mal en nuestras dimensiones creadas, o en nuestras tablas, o en nuestro measure. Lo que tenemos mal es la conexión. ¿Por qué? Porque estaba haciendo otra práctica. Entonces, lo que tenemos que hacer es escribir correctamente el nombre de la práctica, digo, del archivo. En este caso, me parece se llama EP2 guión bajo mi matrícula. Me parece que sí es ese. Y sí, este es mantenimiento. Entonces me pongo a editar esto. También algo que notamos mis compañeros y yo es que, bueno, local, PHP perdón, no sabe diferir entre mayúsculas y minúsculas. Entonces lo que hacemos mis compañeros y yo es de igual forma el hecho de escribirlo en minúsculas, el nombre de la base de datos, para no tener problemas posteriormente. Y bueno, testeamos y nos dice que está ok. Entonces damos ok. Como podemos ver, ya no tenemos errores. Esta herramienta es de tenerle mucha paciencia. Yo en lo particular tuve problemas con ella en el pasado. Sin embargo, es una herramienta que a pesar de todo es muy buena. Cumple con su objetivo y me permite a mí poder realizar aquello que se me propone. Como ya sabemos, bueno, creamos nuestro esquema, luego nuestro cubo de datos. Este es el más que nada, este es el orden que se recomienda. Luego se crea la tabla de hechos. Una vez que tenemos la tabla de hechos, nos disponemos a crear las dimensiones. En este caso son 4, teniendo en cuenta la de fecha de mantenimiento, que es otra cosa que se tuvo que agregar, o hacer su complemento de lo que teníamos anteriormente en este cubo. También, bueno, después creamos lo que son las librerías, digo, las jerarquías de cada una de nuestras dimensiones. Y después de eso, vamos creando cada uno de los niveles que necesitamos. Los niveles son los campos de nuestra tabla, por así decirlo. Pero tenemos que tener muy en cuenta que para poder poner los datos que están aquí, tenemos que ir aquí y seleccionar y decir, ¿sabes qué? Voy a usar esta dimensión. Y una vez que el programa conoce y sabe que vamos a utilizar esa dimensión, nosotros tenemos que hacer los registros correctamente. Y ya una vez que hicimos los registros de los niveles, podemos ir dándonos cuenta de que si estamos bien, se habrá quitado el tache, como lo tenía anteriormente cuando nosotros no teníamos el nombre de la conexión correcta. Agregamos nuestro measure, como ya sabemos, lo hacemos numérico porque es contable. Y ya, eso sería en todo nuestro cubo. Para esto después tenemos que abrir Pentaho, el servidor de Pentaho. Ya lo tengo abierto porque estuve realizando algunas prácticas. Lo que vamos a hacer es crear productos que nos permitan a nosotros poder hacer como consultas, como lo mencionamos anteriormente, consultas como un poco más gráficas, que permitan al analista de datos al poder consultar sus registros o sus estadísticas de una mejor forma. Acá tenemos de otra práctica también, como podemos ver. Tenemos poquitos datos, por lo tanto también, bueno, tenemos muy poco material para jugar visualmente. Y vamos a realizar un ejercicio
para poder ponerlo en práctica, más que nada. Y bueno, para esto vamos a ir a Pentaho, tenemos esta dirección. Previamente nosotros habremos activado ah, un pequeño programa que hará que esto pueda funcionar correctamente, que de hecho lo tengo aquí, está documentos, y en mi caso yo lo tengo aquí. Son mis programas que he estado utilizando. He mencionado Spoon, he mencionado Workbench y ahora vamos a usar Pentaho. Estos son yo lo creé como acceso directo para tenerlos como más fácilmente, porque bueno, tuve muchos errores y estuve regresando muchas veces. Entonces, bueno, como ya sabemos, tenemos que ingresar con las credenciales correctas, que también se mencionaron en el video anterior. Y después, ya estando dentro, nosotros vamos a ir a Manage Data Source. Una vez ahí, ok. Ah, ok, ya se había activado. Lo hice darle doblemente. Dejamos que cargue un poquito. También esto puede ir un poco lento porque creo que también tengo muchas cosas abiertas. Las voy a cerrar para no nos falle. Ok, entonces nosotros primeramente aquí le damos donde está el engrane y le damos en New Connection. Aquí vamos a decir, ¿sabes qué? Voy a usar esta conexión y en caso de que... Y esto va a ser el mismo procedimiento que usamos en Spoon o en el cubo. Vamos a vamos a escribir el nombre de la conexión, vamos a escribir el nombre de la base de datos, vamos a escribir el nombre de usuario y si tenemos la contraseña también vamos a poner la contraseña. Después nosotros, previamente también algo que se me está pasando es que vamos a nosotros ir a nuestro cubo, vamos a ir a darle publish, vamos a escribir el nombre del archivo como queremos que se llame y ya, una vez que lo tenemos, se habrá mandado un mensaje en pantalla que dice que ya está listo, ya se había enviado o publicado. Entonces ya después de eso, nosotros tenemos que darle en Import Análisis y una vez de eso, seleccionamos en nuestro cubo, nuestro archivo de .xml que fue creado por el programa de los cubos. Y una vez teniendo eso muy en cuenta, nosotros vamos a decir, ¿sabes qué? Voy a usar este cubo y a su vez voy a crear, esta base de datos va a funcionar para ese cubo. Y una vez que ya lo hicimos, bueno, nos vamos a File, nos vamos a Psychoanalytics. Y aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer nuestras consultas como tal. Solamente podemos escoger un cubo a la vez, no podemos escoger dos al mismo tiempo. Solamente podemos escoger uno. Entonces seleccionamos uno de nuestros cubos. En este caso yo tengo tres porque, bueno, yo hice otra práctica adicional. Y, por ejemplo, tengo aquí cubo de compras. Y este de compras, no sé, yo quiero eh, mostrar el nombre, yo quiero mostrar el total. También es cosa de tener paciencia. A ciencia cierta, también yo tengo mis desafíos con este servidor. Pero miren, aquí lo tenemos. Podemos ver, en este caso, los nombres de nuestros compradores. También el día en el que compraron, por así decirlo, y el total de lo que compraron en realidad. No tenemos muchos datos, entonces de igual forma no tenemos mucho material, por así decirlo. Podemos jugar con las gráficas a la que más nos guste, a nuestra conveniencia. Y de igual forma podemos seleccionar la consulta que se nos creó. Este es el código de lo que se está haciendo gráficamente o de lo que se está mostrando. Entonces, bueno, lo copiamos, como lo mencionamos también en el anterior video. No pienso hacer nuevamente el proceso, sin embargo, quiero explicar esto. Y es que esta herramienta nos permite también a nosotros, como ya sabemos, es el hecho de poder crear un pizarrón, por así decirlo, o sí, un pizarrón, en el que nosotros podemos hacer que aquella gráfica se pueda ver de una manera visible.
Y bueno, eso es lo que nos va a permitir a nosotros poder tener lo siguiente. Bueno, esto ya se hizo en el primer video. Y bueno, si hay alguna duda, pueden revisarlo. Espero que haya sido de su agrado y que haya atajado algunas variantes que se cambiaron de la anterior versión de la evidencia. Y bueno, si no es más por el momento, muchas gracias por su atención.